dediqué a los medios de comunicación, me ubicarán muchos con mi trabajo periodístico. Sin embargo, soy licenciada en administración, con algunos salpicones que me doy por ahí en el área docente. Entonces, eso es a lo que he dedicado mi vida. Sin embargo, el periodismo es algo que me apasionó, que me apasiona, pero que ya no estoy realizando de lleno en este momento. Sin embargo, siempre fue el periodismo social el que más me llamó la atención. Fíjate, temas de la calle eran precisamente el día a día del periódico para donde yo trabajaba, del periódico Expreso. En ese momento se había creado, cuando yo comencé a trabajar, se había creado la sección Los Olvidados. Los Olvidados era precisamente inspirado entonces Francisco Cuéllar en lo que era la película esta de Luis Buñuel. Saca Los Olvidados, para darle voz a todas esas personas que están ahí en la calle, que no tienen un espacio para decir o para pedir, para solicitar, porque a veces también se solicitan cosas, ¿no? Entonces, era precisamente el ir allá, a todos esos espacios. Era un tiempo, te estoy hablando de 1996, 1997, donde no existían muchos programas aún médicos, donde de verdad veías a las personas perder su patrimonio, el escaso patrimonio tal vez lo veías que se iba. Encontrabas todavía a niños con altas temperaturas porque no tenían una aspirina, porque no tenían algo para mitigar eso. Además, ahí se vincula también la cuestión de educación, el buscar otro medio, ¿no? Agüita, a veces eran colonias sin agua, que de dónde le ponías al niño un fomento de agua, una telita de agua para que se le bajara la temperatura. Eran esos casos que nos encontrábamos bastante severos. Un papá que se había ido desde temprano a cribar arena, a cribar en el río San Marcos, que entonces ahora ya no están tampoco todos esos cribadores que trabajaban en ese tiempo, pero que bueno, en aquel tiempo era el día a día en la calle, que conocías también a las personas. Te hablaba hace un momento, recuerdo mucho a Enoch. Enoch era un niño de la calle que estaba por el área de la Central. En ese tiempo ahí había todo un grupo de niños, muchos de ellos ya no están, son caritas que ya no vemos, son adultos ahora, porque pues en ese tiempo eran jóvenes de 17 años, pues supongo que ahorita estarán en los 36. Esos niños vivían en la parte de abajo, ahí había un puente, yo ya no he caminado por esa zona, pero había como un desagüe por la Central, a la altura de lo que es el Hotel Blanquita y el estacionamiento de la Central en la parte de abajo. Ellos se juntaban ahí. En ese tiempo realizaba mi hermano también, que hoy es psicólogo, realizaba un trabajo con ellos vinculado al arte, que también se dedica a las artes visuales. Y Enoch era uno de los niños de carácter muy fuerte, que no se quería acercar. Él sí hacía amistad con el resto, pero a esos programas él no se quería acercar. Entonces se trabajó muchísimo con ellos para que se le otorgara la confianza primero, ¿no? Porque ellos, como bien lo decías tú hace un momento, lo mismo cuando ves personas de la calle, dices, no me vayan a hacer algo, ¿no? Existe el temor del ciudadano común, pero también ellos tienen miedo de nosotros, bien lo dijiste hace un momento, y ellos se protegen también entre ellos. Entonces, depende la actitud también con la que vayas. Claro que para ellos siempre va a ser bienvenido. Por ejemplo, en el caso de Enoch, que ya se le conocía a todo su grupo de amigos, ¿verdad? Pues no faltaba las personas que del mismo trabajo que estaban haciendo, ¿verdad? Pues que les llegaban con un sándwich para el almuerzo y demás, porque en ese tiempo se dedicaban a la venta de periódico. No era tanto el limpiaparabrisas que hoy tenemos. En aquel tiempo no existían las aplicaciones, no existían redes sociales, así es que el periódico era el único medio de comunicación, y en su mayoría eran vendedores de periódico. Y fueron las cosas cambiando también ahí en las calles, porque pues ahora con las redes sociales, con la inmediatez de la noticia, hasta el poseedor se queja de que nadie le compra el periódico, ¿no? Entonces son situaciones en donde hemos convivido, sí, de algún modo con todos ellos. Este niño Enoch había sufrido un accidente en el campo. Su madre pierde a su padre, su madre se vuelve a casar, entonces él trabajaba en el campo junto con su padre, y por un accidente con el tractor, con una máquina que estaban cosechando,
él se le van sus piernas, entonces pues resultan afectadas, ¿no? Entonces de ahí su carácter, tal vez con la vida, ¿no? ¿Por qué a mí me pasó esto, no? Y eran cuestiones psicológicas que también se tenían que trabajar como en cualquier otro accidente, pero que, te digo, o sea, nos encontrábamos gente que no tenía ni para una aspirina, entonces pensar en un apoyo psicológico, hoy día lo hay, afortunadamente. Hoy día tenemos espacios en la Colonia Solidaridad dedicados precisamente a adicciones, a cuestiones emocionales, porque la salud emocional, pues bueno, ya se le ha dado ese valor, esa cultura, pero en aquel tiempo, no. Los preescolares. Hubo un tiempo en que sí existió preescolares. Estaba el rumor de niños en lo que era un negocio que todos conocemos por acá en Ciudad Victoria, en la calle Zacatecas, la gasolinera, y una pizzería cercana. Del otro lado estaba un hotel en lo que es el Fidel Velázquez, ¿no? Entonces ahí se rumoraba, hay niños trabajando, ¿no? Que es lo que también se ha cuidado por parte de las autoridades, el no poner a los niños en este riesgo de trabajo, que por ello existen un sinfín de programas como el PANARTI para precisamente apoyar a estos niños y que no se tenga ese vínculo en ese momento de explotación o de trabajo, ¿no? Sin embargo, estos niños sí fue un tema fuerte porque sí te los encuentras con su uniforme de preescolar. Por el recuerdo que tengo de ese niño, supongo que ha de haber sido un lunes, porque el niño tenía su uniforme blanco de kinder, su delantal aún, y se te acercaba. A mí sí me llamaba la atención cuando pasaba por ahí. Luego ya empieza el rumor, todavía no era muy fuerte esto de las redes sociales, pero sí comienza el rumor de que ahí está cerca la mamá, los acompaña cerca y los niños están pidiendo. Cuando efectivamente te acercas ya por el trabajo con ellos, pues resulta que el padre era quien trabajaba ahí como limpiaparabrisas, la madre al terminar el niño su kinder pasaba por él, se iban a acompañarle. En ocasiones ella también entraba a esta cuestión de limpiaparabrisas. Yo creo que con la educación se solucionarían muchísimas cosas, pero nos podemos ir desde arriba a la vocación de los maestros, a atender hasta una duda de ellos, atender una queja de los niños en la escuela, los padres. Como sociedad creo que hemos fallado en eso. A veces le damos la tarea totalmente a la familia, a los padres, pero a veces sabemos otros que estamos cercanos, ¿no? Y que podemos hacer algo por esos niños. Llámese un tío, llámese una amiga, un amigo de la familia, ¿no? Que pudiera ser ese jalón, ¿no? Para abrir los ojos hacia dónde estamos en la educación de la familia, de los valores, como sociedad. Ya van ellos a impactarse con la sociedad, les marginamos. ¿Por qué? Por la cuestión educativa, que ellos están en otro lado, que ellos no están hablando como yo, que ellos tienen otra cultura. Pero el decirles, por ejemplo, en esa entrevista, cuando él me responde eso, le digo, también existe la anécdota de que ellos ganan más. Perdón, no es la anécdota, de que el mito de que ellos ganan más, y la anécdota que yo tengo es que sí me encontré con una persona que él se quejaba de que quería que lo dejaran pedir cerca de los centros comerciales. Él sí vivía de la limosna, ¿no? Porque tenía un padecimiento físico, una deficiencia física, y entonces un impedimento físico, más bien dicho. Entonces, él lo único que decía es que él quería el permiso para que los centros comerciales le permitieran pedir cerca de las puertas donde va saliendo el cliente, ¿no? Pero le digo, ¿pero cuántos son sus ingresos? No, es que él tenía hace como 4 o 5 años 500 pesos de ingreso fácil, dormía en la central y aparte mantenía una familia en Veracruz. O sea, él no era de aquí, él nada más venía aquí a trabajar y pasaba así diferentes espacios en diferentes municipios, los municipios más grandes de Tamaulipas. Ese era su trabajo. Entonces, ahí veo, por un lado, marginamos a estas personas, no les damos, por ejemplo, en el caso de él, por su discapacidad no se le daba trabajo.
una marginación, una discriminación. Entonces, si te abres como sociedad a que ellos también tienen necesidades, a que ellos también pueden realizar un trabajo, pues podemos integrarlos, ¿no? Se quitan ellos de las calles y él obtiene su trabajo. Que no le gustaban los horarios, sí, porque ya había aprendido a vivir sin horarios, había aprendido a vivir, a viajar, viajando, había aprendido a enviar todavía el dinero a su familia. O sea, él era un hombre responsable con su familia, ¿sí? Y sacaba los gastos de ahí. Pasaba, ok, a la gente aquí lo veía sufrir, porque durmiendo en la central, en el piso de la central, en una orilla, pasando fríos, el pobre hombre no tiene trabajo, otro le llevaba comida. Bueno, a eso se expone también. Y esos son sentimientos, son hilos que se mueven en la sociedad también. En el caso del niño, la marginación. ¿Por qué el niño viene aquí? ¿Por qué está haciendo la mamá? ¿Por qué no jalas a la mamá también? Era un matrimonio joven. Está bien, no todos sabemos ser padres, no todos llegamos al matrimonio y sabemos ser esposos, pero pues bueno, implementar este tipo de espacios. Hoy día hay iglesias, hay asociaciones que se están dando esta tarea y eso yo lo aplaudo desde acá porque se están dando el espacio para ir a enseñar de valores, para ir a enseñar cuál es el compromiso en la casa, cuál es el compromiso en la familia. A lo mejor, oye, no soy madre trabajadora, puedo estar en mi casa con mi hijo. Mi esposo ya se está encargando de llevar el sustento, aun cuando sea del trabajo en la calle como limpiaparabrisas, ¿de acuerdo? Entonces me quedo en casa, atiendo a mi hijo tiene que ver otros espacios, mi hijo puede ir a un parque, no soy una madre trabajadora, pero ¿qué busco? Me aburre estar en casa, me aburre el mantener mi casa, aunque sea mi espacio pequeño, la limpieza en mi casa. Entonces, cuando tú vas y visitas todos estos entornos, también te encuentras eso. Creo que mientras continuemos con esta discriminación, con esta falta de educación, incluso una cultura general, el implementar esto, pues vamos a seguir teniendo estas deficiencias. ¿Por qué? Porque si al niño, sobre todo en lo que son las áreas más vulnerables de la ciudad, no le inculcas el que hay otras opciones, el que hay otras formas de vida, el que a través de la educación, a través de esta impacto que ahora se tiene con las asociaciones, con los grupos, mostrarles que hay otro mundo, mostrarles que además de mi calle, que aún está empedrada, que aún no cuenta con pavimentación, hay otro mundo allá afuera donde yo puedo ir y donde puedo trabajar, donde con la educación, con los buenos modales, pues me voy a filtrar también. Es verdad, filtrar entre la sociedad, no digo que unos seamos de un lado y otros estemos del otro, sino filtrarme en esa aceptación, ¿sí? Porque estamos batallando con la discriminación, es uno de los principales muros que tenemos. Entonces, no todos vamos a llegar y decir, hola, mi nombre es Itzel Moreno, mira, trabajo para tal parte, estoy haciendo un trabajo así y necesito platicar contigo, qué es lo que les hace falta o por qué están aquí. No todos vamos a ir, simplemente vamos a pasar, vamos a ver desde lejos y vamos a cuestionar. Yo soy Jorge y yo camino con las piernas de la fe. Mi nombre es Daniel, soy un ciudadano que hace circo, maroma y teatro para salir adelante. Así nos salimos a la calle,